ya estamos con el cierre, bueno, el último capítulo que haremos de la versión 1.3. Con esto pretendemos haber dado una vuelta a todo lo que había disponible hasta esta versión para la FlashJax. En este capítulo recoge todas esas pequeñas cositas que nos hemos ido dejando en el tintero y que queremos explicar en este capítulo, ¿vale? A partir de los próximos capítulos pues ya serían versiones futuras, ¿vale? La 1.4 y las que vayan surgiendo. Explicaciones ya concretas de esas versiones, ¿vale? De esos extras que pueden tener y demás. Así que bueno, comencemos. Aquí en la imagen podéis ver bueno, la pantalla de siempre que estamos habituados a ver, y a mano derecha abajo se puede ver la expansión que hemos conectado, porque una de las cosas pendientes que teníamos era ver cómo la FlashJax integra cualquier otro tipo de cartucho de audio en su bus de audio, ¿vale? Que es completamente digital. Ahí pueden ver que hay una conexión, ¿vale? Si en caso la explico. Aquí, esto de aquí abajo es la FlashJax, ¿vale? Aquí abajo, ¿vale? Veis que hay conectados dos puertos de audio. Uno es la salida al PC, esta que hemos dicho, para poder grabar digitalmente todo lo que saque la FlashJax, ¿vale? Y poder integrarla a este vídeo. Y la otra, además, la de color negro, es la posible entrada de línea que podemos usar para propósitos pues de captura de audio, como es en este caso, que vamos a ponerle una Monsound, ¿vale? Y lo vamos a integrar dentro de la FlashJax. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues con la Monsound tiene alguna ventaja, ¿vale? La Music Module tiene más ventaja porque la integra con el FM de la FlashJax y queda, la verdad, bastante bien integrado. Pero quería poner la Monsound porque, bueno, es algo diferente. Es un OPL4 y quería que vierais que también que suena bastante bien. Y ahora explico qué ventajas tiene incluso para la Monsound. La Monsound tiene un par de ventajas. Una es que al hacer la suya, lo que hace es que la salida de la Monsound, por ejemplo, no tiene capacidad para poder escucharse con unos cascos o demás, ¿vale? Así sí, ¿vale? Así la conectamos y ahora a través de la salida de FlashJax podremos conectar unos auriculares y escucharla directamente, cosa que con la Monsound no nos permite. Bueno, nos permite, pero se escucha ya bajísimo. En cambio, con la FlashJax repotencia el audio y la salida te permite pues escucharlo directamente con unos cascos. Y la segunda es que, por ejemplo, esta es un ejemplo de ello. Esta tarjeta de audio no tiene la reentrada a través del slot del audio del MSX, o sea que no lo puedes escuchar internamente por el MSX, siempre es a través de salida de audio. La FlashJax también te permite, a través de esta entrada, internamente por la FlashJax, la reconduce también a esta salida de MSX audio y te permite escuchar la Monsound directamente desde el MSX, o sea, por la salida de audio del MSX. Esa es una cosa que también te permitiría hacer. Y después, pues bueno, la conversión digital que hace, que también es bastante buena, porque, bueno, ya lo veréis que se escucha nítido y perfecto y demás. Y después la salida de línea de la FlashJax, que te permite conectarlo a un PC con una calidad bastante buena, sin tener que estar ahí aumentando el volumen y escuchar ese ruido incordioso que es lo que se escucha cuando aumentas demasiado el volumen y no se escucha nada. Entonces siempre se escucha el ruido este de fondo, que el ruido blanco, que la verdad es que incordia. De este modo, pues como la FlashJax sale con mucho más potencia, mucho más nivel de audio, al tener que aumentar menos el volumen, pues se escucha mucho menos. Bueno, de hecho, la FlashJax es bastante nítida en este caso. Quiero explicar una cosita. Aquí tenemos un adaptador. Esto es un adaptador separador. Yo me he hecho uno casero, ¿vale? Yo me he hecho uno casero, ¿vale? Pero esto lo venden en internet, ¿vale? O sea, lo venden hecho y vale 4 duros, o sea, vale 7-8 euros, ¿vale? Esto es un separador galvánico que lo que hace es que los retornos, porque a veces conectamos la FlashJax o cualquier otro sistema de audio al PC y si ambos están enchufados en un enchufe, ¿vale? O sea, tienen alimentación por corriente, esto crea un lazo. Bueno, para que veáis, pasan unas corrientes parásitas entre un equipo y otro equipo, ¿vale? Porque hacen un bucle cerrado
y este ruido se mete dentro y se suele escuchar los pi, 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 unos pitidos pequeños, unos ruidos bueno, no dejan de ser lo que he dicho, parásitos. Con esto lo evitamos, ¿vale? Porque esto hace una separación eléctrica, o sea, lo que está en un lado no entra, no pasa al otro lado, exceptuando el sonido, ¿vale? Y lo quería comentar porque es interesante, a veces dice, hostia, es que esto se escucha mal porque se escucha ruido, y a lo mejor no es problema del cartucho o de lo que estemos conectando, o del sistema, la entrada de audio que estemos conectando. El problema es este, ¿vale? Con esto desaparecen todos los ruidos. Y no es un filtro, ¿eh? Esto no es un filtro. Esto es lo que yo he dicho, lo que hace es partir partir eléctricamente una instalación de la otra y hace que, pues que no se metan estos ruidos. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Esto de la Bonson vamos a dejarla para el final, vamos a dejarlo para lo último. Pondremos también un par de canciones para que veáis que la Flash Jazz lo integra bastante bien. Y nada. A ver, ¿qué se ha puesto aquí? Salvapantallas. Bueno, pues vamos a entrar en el archivo de configuración. Antes de nada vamos a hacer lo de siempre, pantalla grande, para que lo veáis. Lo de la derecha no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar como lo estáis viendo ahora, o sea, la Moonsound arriba, la Flash Jazz abajo, y ya luego, ya vía software, pues la toquetearemos, ¿vale? Hagamos la pantalla grande. Bueno, pues aquí estamos. Vamos al archivo de configuración y expliquemos cada cosa. Vale. Vamos a pasar a las pequeñas cositas que nos dejamos antes pendientes que no habíamos explicado, ¿vale? Aquí tenemos una, por ejemplo, que es la del doble reset. ¿Esto del doble reset qué es? Hay algunos equipos, este equipo no, ¿vale? Pero hay algunos equipos que no sé por qué, cuando inician por primera vez, no detectan ampliaciones. Es una cosa un poco rara, la verdad, pero bueno, es así. O sea, se ha detectado que en algunos equipos las ampliaciones no las cogen, sobre todo la RAM. Entonces se inventó este sistema que lo que hace es hacer un doble reset. O sea, arranca y vuelve a resetear, ¿vale? Para que a la segunda te coja esa ampliación, ¿vale? Aquí se le pone, ¿vale? Está puesto como opcional porque, por ejemplo, hay muchos equipos que no le hace falta y es perder unos segundos, a ver, son 4 o 5 segundos, pero bueno, es perder esos segundos para hacer ese doble reset, ¿vale? Entonces, pues tú lo desactivas si no te hace falta y te ahorras ese tiempo. Ahora lo activamos para que veáis lo que hace y nada, ¿vale? Hagamos un F1, grabamos, ¿vale? Apagamos el equipo, lo vamos a encender. Y veréis ahora en el arranque que hace ese doble reset. Solo vale para esto, ¿eh? No sirve para nada más. ¿Ves? Ahí lo tenemos. ¿Vale? No tiene mucho más... Es algo muy sencillo, vamos, que no tiene ninguna utilidad extra aparte de esto. Ya os digo, es solamente por si no va las ampliaciones, ¿vale? Si dais un equipo hostia que no funciona, pues sepáis que está esta opción para poder hacer esto. Esto también se puede hacer a mano, ¿eh? O sea, tú coges y le haces un reset con el botoncito y sirve igual, o sea... Pero bueno, aquí lo automatizamos y nos olvidamos, ¿vale? Siguiente cosa. Reload ROM. ¿Esto para qué sirve? No sé si habéis visto que la primera vez que carga FlashJax tarda un poco más y después las siguientes, cuando haces por software el reset, la carga es instantánea. ¿Esto qué es? Pues tenemos las ROMs, ¿vale? Que carga, ¿vale? Al arranque, por ejemplo, del driver de la IDE y cosas de estas. La primera vez lo tiene que cargar entero, ¿vale? Tarda 1 segundo o 2 segundos. Y lo que hacemos esto es facilitar, bueno, pues que las posteriores cargas, si ya lo hemos cargado y está en la RAM interna de la FlashJax, ¿para qué cargarlo de nuevo? ¿Vale? Hay veces que sí que lo queremos que todo el rato vaya cargándose, ¿vale? Pero por norma general no hace falta. O sea, cuando hacemos un software reset, los datos de la RAM no se corrompen, o sea, se quedan intactos, ¿vale? Entonces, pues, esto sirve para esto, ¿vale? Por defecto lo tenemos apagado.
o sea, que significa que no va a hacer recargas de la ROM todo el rato, ¿vale? Y si queremos que lo haga cada vez que arranque, pues la carga de todas las ROMs que le tenemos puesto en el archivo de configuración, pues esto lo pasamos a on y lo haría siempre, ¿vale? Si no nos ahorraríamos ese tiempo extra, que vamos, que tampoco es mucho, pero bueno, si tenemos una ROM de 2 MB, por ejemplo, aquí sí que vamos a notar la diferencia. O sea, si le ponemos on cada vez que arranque, pues los 5 o 6 segundos de los 2 MB vas a tener que aguantar cada vez que arranques el dispositivo. Esto no lo vamos a probar porque tampoco, bueno, ver cómo tarda más en arrancar y eso tampoco es necesario, creo yo, ¿vale? Off no hace recargas, on hace recargas, ¿vale? ¿Para qué podría ser útil esto? Podría ser útil, por ejemplo, tenemos programas secundarios en el MSX2 de carga de EPROMs, ¿vale? Y por ejemplo en el IDE hay programas que te permiten añadir archivos en la ROM esta y demás, ¿vale? Si le ponemos on, es como si fuera una ROM auténtica, ¿vale? Porque cada vez que arranca empezaríamos de cero, o sea, volvería a cargar la ROM y tendríamos la ROM original. Si ponemos la off, lo que haríamos es que la primera carga te carga tu ROM y después, si la modificamos, modificada se queda hasta que no apagues el equipo, ¿vale? Yo creo que valdría para esto, pero vamos, tampoco le encuentro mucho la utilidad, ¿vale? Vayamos a la siguiente cosa. Bueno, esto ya lo hemos explicado, cargar de archivos, los mappers también los hemos explicado. Aquí tenemos otro botoncito raro, otra opción de estas curiosas. Las tarjetas SD tienen, las micro SD no, pero las SD normales sí que tienen en caso lo enseño para que lo veáis, una de estas SDs antiguas, ¿vale? Ahí la tenemos. Esto de aquí, la pestañita de protección contra escritura. Bueno, pues la flash ya es capaz de detectar esta pestañita, ¿vale? Y si la tenemos activa, o sea, tenemos protegida contra escritura, pues no nos escribirá. Lo que pasa que, claro, esto no es Windows, esto es un MSX. Y el MSX no está preparado para hacer ventanas emergentes ni cosas raras. Así que si la tenemos activa, si va a grabar algo, no lo va a grabar. Y tampoco nos va a avisar, ¿vale? Entonces, pues eso es útil para eso. Si le ponemos aquí ignorar protección contra escritura, nos va a ignorar esta pestañita, ¿vale? Yo la tengo puesta por defecto on, porque quiero que me la ignore, ¿vale? No quiero que, hostia, me he olvidado, por ejemplo, estamos en un juego, salvamos una partida, le damos al reset, creemos que todo ha ido bien, y por culpa de la pestañita esta, pues nos ha fastidiado el tema, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, lo dejo no, ¿vale? Si lo ponéis en off, pues no ignoraría la pestaña y te haría caso siempre a la pestaña de la tarjeta, ¿vale? Pero ya digo, yo lo tengo puesto en on y así me olvido del tema, ¿vale? Está como opción y cada uno es libre de hacer lo que vea. Si veis que los datos prevalecen a lo que estáis haciendo con el MSX, pues bueno, pues quitarlo, ¿vale? Solamente hay que pasar a off y ya está. Tampoco lo vamos a demostrar porque tampoco es... no lo veo nada útil, ¿vale? Sigamos. Salvar archivos, esto ya lo hemos explicado en episodios anteriores. Esto igual lo hemos explicado, pero bueno, si quieren lo explicamos también. El load config file y el save config file es para cargar y salvar archivo de configuración, ¿vale? El segundo no vale para nada prácticamente, pero el primero sí que nos puede ser útil. Esto lo que hace es cargar un segundo archivo de configuración. Ya lo he explicado en otros capítulos, pero bueno, nos permite tener varios archivos de configuración y en el maestro, en el config.cfg, pues poder derivarnos a otros archivos de configuración. Esto vale para, por ejemplo, tenemos aquí 4 o 5 archivos y tenemos 4 o 5 líneas, todos puestos con comillas, y nosotros, quitando 2 barras o poniendo 2 barras, pues nos permitiría usar configuraciones distintas y solo cambiando 2 barritas, ¿vale? O sea, algo muy rápido, ¿vale? Incluso, como ya dije que la limitación del config.cfg es de 8K, si nos pasamos, todo lo que nos pasemos, la flash ya lo va a ignorar, ¿vale? Entonces, esto si lo ponemos al final de cada configuración, nos permitiría ir enlazando una configuración detrás de otra, porque la flash va leyendo secuencialmente. Entonces, todo lo que ha leído por encima de este parámetro, te lo va a ejecutar, ¿vale? Si lo ponemos al final,
una vez que haya ejecutado todo el primer carga de configuración, nos iría a una segunda carga de configuración y también nos la ejecutaría, ¿vale? Entonces nos permitiría expandir esta limitación que tiene actualmente. Bueno, sigamos. La capacidad la explicamos. Mira, otra, frecuencia VDP. Pues aquí tenemos, para forzar al arranque, la frecuencia del VDP, ¿vale? Tenemos tres opciones, off, 50 o 60 Hz, y básicamente es eso, ¿vale? Forzamos el arranque a la frecuencia que queramos, ¿vale? Yo la tengo puesta por defecto 60, que es la norma japonesa, y además que la mayoría de los juegos está hecho para esto, ¿vale? Y por eso quiero esto, porque la de 50 Hz, la verdad que al principio los MSX que estaban en España iban todos a 50 y los juegos iban más lentos y creíamos que era así, y después nos dimos cuenta de que no, de que existía otra cosa que se llama 60 Hz, que iba mucho más rápido, y que tanto el sonido como la jugabilidad no era aquello tan lento, ¿vale? Entonces, pues bueno, si queremos hagamos una prueba. Ahora mismo está a 60, ¿vale? Si lo ponemos a 50, pues nos forzaría el equipo a 50 Hz. Esto, como lo vemos, esta pantalla cuando pasa de 50 a 60 hace una especie de salto de pantalla y se pone en negra y vuelve a aparecer, ¿vale? Si está a 50, pues no lo hace, ¿vale? Ahora lo vemos, ¿vale? Apagamos, encendemos el equipo y aparte que se ve más estrecho. Y veremos como a 50 Hz no nos hace ese cambio de pantalla, ¿ves? Está aquí, un pequeñito, y se mantiene pequeño, ¿ves? No ha hecho el salto de pantalla. Ahora cuando pasemos a 60 Hz veremos cómo hace un salto de pantalla. Vamos a ver, con CFG. Básicamente sirve para esto, para juegos de SK o juegos ROM que arrancan desde el principio y no podemos cambiar la frecuencia, pues desde aquí se lo decimos y nos lo hace. ¿Vale? Si ahora ponemos 60 Hz, veremos. Bueno, apagamos así en frío para que veáis que arrancamos desde cero. Y veremos cómo ahora hace el salto, ¿vale? ¿Ves? Aquí, a partir de aquí, ahora detecta lo de la frecuencia y te pega el salto, ¿ves? Ha hecho un cambio de pantalla. Y ya está, ¿vale? Esta opción vale para básicamente eso. Así que pasemos a otra cosa. Como veis, hay bastantes pequeñas cositas. Hay un montón de extras por aquí que parecen que están ahí y no están. ¿Vale? Bueno, he explicado. Los sonidos igual, ya lo tenemos igual. ¿Vale? ¿Vale? La entrada externa, ahora la explicamos a lo último. El audiofiltro ya lo hemos explicado en otros capítulos, que activa el filtro por hardware que tiene el chip de audio de la Flash Jacks, ¿vale? Esto ya lo habéis visto y lo habéis escuchado. LED rojo, on, off. La Flash Jacks ya habéis visto que tiene un LED parpadeante. Este LED parpadeante yo siempre lo tengo activo porque es interesante, porque la RAM que tiene interna, ¿vale? Si lo tenemos en on, podremos ver que internamente, bueno, externamente vemos el parpadeo, pero este parpadeo significa de que internamente, o sea, en paralelo, o sea, simultáneo, junto con todo lo que está haciendo con el MSX, la Flash Jacks está haciendo un test de memoria RAM. O sea, está todo el rato leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo, ¿vale? Y busca todo el rato un fallo, ¿vale? O sea, que cuando escribe y luego cuando lee, no sea lo mismo. Esto, cada parpadeo, son 256 kilobytes probadas, ¿vale? Entonces él va haciendo parpadeos, que son 256, 256, 256, así todo el rato, ¿vale? Con que falle un solo byte, el LED cambia de parpadeo, ¿vale? Ya lo veréis que en lugar del parpadeo continuo ese que estáis acostumbrados, hace un parpadeo, bueno, cuando es fallo de RAM, hace 4 parpadeos, se apaga y vuelve a hacer otros 4 parpadeos. Esto nos está diciendo que la Flash Jacks ha fallado en la RAM, que hay algo que ha pasado raro, ¿vale? A veces por software, que hemos forzado alguna situación que hace que la Flash Jacks funcione mal, porque como es
es simultánea, o sea, la RAM hace multitarea, ¿vale? Puede ser que hay un software que esté forzando a hacer lecturas raras en tiempos que no le toca, y entonces hace esto, ¿vale? Pero normalmente no es así, ¿vale? Si nos hace un parpadeo largo es que significa que físicamente nos ha fallado la RAM por algo, ¿vale? Yo lo tengo activo, pero sé que hay gente que no le gusta tener un LED ahí todo el rato parpadeando delante del MSX, y a lo mejor tengo la pantalla encima y nos está molestando, ¿vale? Pues bueno, cogemos, apagamos esta opción y el LED se nos apagará automáticamente, ¿vale? Los parpadeos estos largos son códigos de error. Estos códigos de error sí que nos seguirá apareciendo, ¿vale? Pero claro, si no hay errores, pues el LED está apagadito, ¿vale? Que hay gente que le gusta y bueno, pues ahí tenéis la opción. Yo ya te digo, yo la dejo encendida porque a mí me gusta ver que todo momento está funcionando bien y nada, ¿vale? Esto es cuestión de gustos. No, tampoco lo voy a enseñar porque es un LED que parpadea, no creo que tenga más misterio. ¿Vale? Siguiente. Esto de aquí. Download Logs. Esto es. Ya esto es más bien para mi personal, ¿vale? Te saca un archivo, ¿vale? Esto te extrae, si lo pones en on, al arranque, te extrae un archivo que te saca unos números y eso, te saca el número de serie, la versión de la FlashJack, y después te saca unos números. Esos números significan el número de veces que se le ha dado el reset, los minutos que está encendido la FlashJack en el histórico, como si fuera el panel del vehículo para saber cuánta carrera tiene ese cartucho, ¿vale? Básicamente es eso. Las cámaras de fotos también las tienen las profesionales, las reflex, ¿vale? Tiene el número de fotos que se ha hecho y demás, ¿vale? Con esto sabemos pues cuán de vieja es nuestra FlashJack, ¿vale? O cuánta de esto se le ha dado a la tarjeta, ¿vale? Tampoco lo voy a explicar porque ya digo, esto es para uso personal y bueno, pero si queréis investigar, si lo ponéis en on ya veréis que os crea un archivo. Ese archivo te sale un número, .csv, ¿vale? El número como nombre y como extensión .csv. El número es el número de serie de la FlashJack, ¿vale? Que es único para cada cartucho, ¿vale? Si entráis ahí dentro y lo abréis en Windows, pues si lo abrís como en formato CSV separado por comas, pues ya veréis que tenéis unos numeritos y ya veréis que cada uno significa una cosa. No es difícil de interpretar porque el número grande, hay un número grande y los demás son pequeñitos. El número grande es el número de minutos que lleva encendida la tarjeta y los pequeñitos son el número de reset en frío y otro el número de reset en caliente, ¿vale? O sea, no tiene ningún misterio. Pero bueno, ya digo que esto es para mí, vamos, uso personal. Siguiente cosa, el test RAM. El test RAM sirve para hacer, como hemos dicho antes, simultáneamente la flash va haciendo, pues eso, las 256K todo el rato, cíclicos, eternos, ¿vale? Aparte de las peticiones que el MSX les va solicitando, ¿vale? Esto lo que hace es, la FlashJack tiene 32 MB de RAM, ¿vale? Lo que hace el test RAM es que al arrancar hace una prueba de la memoria completa, o sea, las 32 MB completos, ¿vale? Si lo ponemos en on, ¿vale? En el próximo arranque lo vamos a hacer. Esto sí que lo podemos ver visualmente. Sí, lo que va a hacer lo siguiente es que va a hacer la prueba completa de la memoria. Entonces va a tardarse como 10 o 12 segundos probando la memoria RAM, ¿vale? Si está bien, pues continuará la FlashJack parpadeando normalmente y hará el arranque entero, ¿vale? Si está mal, la FlashJack nos escupirá los 4 parpadeos estos como he dicho antes. Esto sirve para saber si la integridad completa de la RAM está perfecta, ¿vale? Vamos a verlo cómo se hace. F1, lo salvamos. Y ahora cuando hagamos un reset veremos que tardará un montón en cargar. ¿Ves? Lo tenemos así en negro todo el rato. Está haciendo la prueba completa de los 32 MB de la RAM. ¿Vale? Si va bien, pues arrancará normalmente y el LED seguirá parpadeando. Ya veis que ha tardado lo suyo. ¿Ves? Ya ha arrancado. ¿Vale? Os digo, no voy a pasar de pantalla, pero os digo que el LED sigue parpadeando normalmente. Significa que va todo bien. Esto por norma general no hace falta cargarlo, ¿vale? Porque esto... Si veis, nos ha ido directamente al BASIC. ¿Sabéis por qué? Porque el test de la RAM es destructivo. ¿Esto qué significa? De que aunque carguemos archivos y metamos todo como hacemos normalmente, pues la propia prueba nos destruye los datos de la propia RAM. O sea, porque machaca todas las posiciones posibles. Entonces nos deja una RAM que es inútil para el MSX, ¿vale? Y por eso nos va al BASIC.
porque sí que es cierto que ha cargado los archivos, pero la RAM, al hacer el test al posterior, nos ha destrozado todo lo que hemos cargado, ¿vale? Ahora aquí estamos en una situación peculiar, que ahora vamos a explicar otra cosa que nos pasa, ¿vale? Hemos metido en configuración una cosa que es el test RAM. Está dentro de ahí metido, o sea, está dentro de nuestra propia SD. ¿Y ahora qué pasa? Que hemos entrado en un bucle infinito de que la flash ya no funciona, porque ahora apagamos, volvemos a encender y volvemos a tener otro test RAM. Y siempre estaremos así. Y ahora decimos, ¿y ahora cómo cambio ese valor? ¿Cómo puedo yo entrar en configuración y quitar ese valor para poder tener otra vez mi multimente y todas mis cosas? Pues hay dos opciones. Una es con un PC, que te coges la tarjeta, la metes en un PC, vas al archivo de configuración y cambias ese parámetro a off, ¿vale? Y la otra es, ahora veréis, cuando entre en el BASIC, entrar en modo pánico. ¿Entrar en modo pánico qué es? Hay una ROM de rescate en la flash ya. Esto ya viene ya configurado, ¿vale? Dentro hay una ROM que pone Sunrise, bueno, Rescue SU. Y lo que hace es cargar esa ROM y cargar una configuración estándar para hacer un arranque normal, ¿vale? ¿Esto cómo llegamos allí? Pues pulsamos la tecla Home durante unos 5 segundos y esperamos a que el LED que está parpadeando se apague, ¿vale? ¿Vale? Escucháis el ruido, ¿no? Espérate, si un caso lo pongo más. ¿Ves esto? Pues así 5 segundos, el LED se apaga, ¿vale? Ya en este caso ya os digo que se ha apagado el LED. Y entonces, en el próximo reset, ahora que hagamos un reset, va a hacer un arranque de emergencia. Vamos a verlo. ¿Vale? El arranque de emergencia nos va a permitir entrar en un multimente, en el multimente estándar, ¿vale? Y permitiremos poder entrar en el archivo de configuración, ¿vale? Habéis visto que ha hecho un doble reset, ¿vale? Porque el arranque de emergencia está preparado para el peor escenario posible, ¿vale? Entonces, está configurado, vea, incluso no ha cambiado de frecuencia, hasta 50 Hz. O sea, lo deja pues para poder simplemente hacer esto que vamos a hacer ahora. Poder entrar en nuestro archivo de configuración, o poder copiar archivos, o poder hacer lo que queramos, que hayamos destrozado, ¿vale? Y en este caso, pues lo que nos va a permitir es coger y quitarnos de ese bucle tan desastroso que hemos hecho aquí, que hemos cogido es... Y el test RAM, pues decirle, no queremos test RAM, ¿vale? Gracias a esto, pues podemos hacer esto. Esto, la tecla Home pulsada X segundos, vale en la mayoría de los casos, no solamente en BASIC. En MSX2 también va, ¿vale? Y en muchos de los juegos va. Hay juegos, lo quiero comentar porque hay juegos que anulan el sistema del teclado. Claro, al anular el sistema del teclado, la flash ya no es capaz de coger en la tecla Home, ¿vale? Pero bueno, si hacemos un reset, tenemos siempre 4 o 5 segundos que está ahí haciendo el arranque del sistema. Y en ese momento, todo ese momento sí que permite hacer control del teclado. Y entonces nos permitiría, pues, apagar entrar en modo emergencia, ¿vale? O sea que en caso extremo de que esté un juego dorado cargando ahí un bucle cíclico infinito, pues si hacemos un reset y le damos continuamente al home antes de cargar el juego, también entraremos en modo emergencia, ¿vale? Probemos ahora cómo funciona, ¿vale? Lo hemos puesto en off, salimos, y ahora el siguiente reset, o el apagado en frío si queremos, ya el modo rescate sale y entra nuestro modo con nuestra configuración, ¿vale? Ya veréis que ahora hará otra vez el cambio de frecuencia. ¿Ves? Ahí lo tenemos y ya tenemos el arranque normal de nuestro propio, ¿vale? Bueno, pues ya hemos explicado otra cosa. Vamos a acabar de explicar la configuración. Lo vuelvo a decir, ya veis que hay... Espera, voy a bajar el volumen porque el tic-tic este es un poquito molesto. Ya veis que bueno, que pequeñitas cositas hay unas cuantas. Creo que nos dejamos ya aquí una de las últimas. El test audio. Bueno, esto también es de prueba, esto es para uso personal, pero no sé, si queréis probarlo vosotros, pues también. Esto lo que hace es la prueba física de que todos los amplificadores de la flash jack están funcionando. ¿Vale? ¿Esto qué significa? De que, hostia, tenemos duda de que hay un amplificador que parece que no va, hace ruido, no sé qué hace, porque tiene varios amplificadores. La flash jack tiene dos grupos de amplificaciones. Uno es el interno para el MSX, que es un chip especial que hace una adaptación, ¿vale? Y lo mete internamente al MSX. Y después el otro amplificador, que es el fuerte, es el amplificador de audio del
del chip de sonido de la Flash Jacks, ¿vale? Que es el que te permite poner los cascos y todo esto. Cualquiera de estos dos puede fallar, o intermitentemente o continuamente. ¿Cómo lo probamos? Lo podemos probar con un juego, lo podemos probar con muchas cosas, ¿vale? Pero la manera mejor para probarlo es con este parámetro. ¿Qué le estamos diciendo? Pues mira, tenemos tres opciones. En la 0, que es por lo que viene por defecto, o sea, apagado el test, ¿vale? Y tenemos la Flash Jack funcionando normalmente. Luego tenemos la 1, que hace un test, te emite una señal patrón de 1 kHz, que es la señal estándar para hacer pruebas, alternada en el canal izquierdo, canal derecho. Va cambiando cada medio segundo, va cambiando a un lado, a otro lado, a un lado, a otro lado. Y así nos aseguramos de que el estéreo funciona y de que el mono también, ¿vale? Porque por ejemplo, el MSX, como es mono, el estéreo lo interpreta como un canal mono. Entonces, si fallase uno de los dos, habría medio segundo se escucharía y medio segundo no se escucharía, porque uno de los dos canales no lo recibiría, ¿vale? Vamos a probarlo si queréis. Es un sonido un poquito incómodo, pero bueno, ¿vale? Test de 1 kHz, ¿vale? Después explicamos el bypass microcode, que también sirve para... Este sí, bueno, sin caso lo explico ya y ya lo dejo, porque este sí que no lo vamos a probar. El número 2, lo que hace es que todo lo que metes por el micrófono, por la entrada de línea, te lo escupe por la salida de línea, ¿vale? Hace un bypass. La Flash ya simplemente entra y sale. ¿Para qué nos sirve esto? Sirve para probar el procesador de audio, porque aunque parezca que solamente tú metes audio y te saca audio y crees que hay un cable puesto, no es un cable puesto. Lo que está haciendo internamente es que está convirtiendo de analógico a digital, lo está procesando y luego lo vuelve a escupir de digital otra vez a analógico. O sea, está haciendo usar el procesador de audio, ¿vale? O sea, no es solamente un bypass, ¿vale? Con esto podríamos probar de que el chip de la Flash Jack de audio, el procesador de audio, funciona perfectamente, porque está haciendo lo máximo que puede hacer, que es procesar su entrada y procesar su salida. Incluso la FPGA, porque esos datos para la FPGA y la FPGA se lo puede rebotar al chip, ¿vale? Hacemos un bucle completo del sistema de audio de la Flash Jack con el número 2, ¿vale? Yo lo que hago es meterle aquí el teléfono móvil, le meto una canción en MP3 o el iTunes o alguno de estos, y miro que por la salida se escuche, ¿vale? Esto es lo que haría el bypass, básicamente. Vamos a probar lo de 1 kHz, hacemos un reset. Bueno, espérate, vamos a grabar, que si no, no... Vale, ahora hacemos un reset. Y ahí tenemos... ¿Vale? Escuchamos un pitido continuo, después un corte y otro pitido continuo. Eso es cuando cambia de izquierdo a derecho, ¿vale? Ya vemos que funciona. Y ya os digo que sirve para testear el sistema de audio. Esto con un osciloscopio nos daría una onda sinoidal perfecta de 1 kHz. También nos sirve para ver si con el osciloscopio podemos ver defectos, ¿vale? Si los hubiera. Ya os digo, para uso propio, ¿vale? Si queréis vosotros usarlo, pues ahí lo tenéis, ¿vale? Vamos a quitarlo ya, porque la verdad es que es un poco incómodo. Listo, vale. Bueno, de la configuración ya lo hemos visto todo. Nos queda ese apartado de audio que ya hemos dicho que vamos a dejar para el final, que es lo de la entrada de línea, ¿vale? De teclas especiales hemos explicado la tecla Home y hay otra, ¿vale? Que esto a lo mejor os interesa también a vosotros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, por ejemplo, el Neymar o el Penguin, lo vamos a cargar, ¿vale? Yo quiero que lo veáis, ¿vale? Ahora tenemos una ROM cargada, ¿vale? Entonces, cada vez que hagamos un reset, pues tenemos el Penguin, ¿vale? Queremos, por ejemplo, que no cargue el Penguin, ¿vale? Cuando estemos cansados ya de esto, en lugar de hacer un apagado total del MSX, pues queremos que se nos borre todas las ROMs internas de la Flash Jacks sin apagar el MSX. Pues hay una opción, ¿vale? Y es pulsar el reset, el botón de reset, más de 3 segundos. Lo pulsamos y una vez que han pasado unos 3 segundos así, soltamos. ¿Aquí qué nos ha hecho? Nos ha borrado la RAM,
¿vale? Esto es una opción extra que se puso en su día, ¿vale? Y nos borra la RAM, ¿vale? Ya veis, ¿veis? Que arranca y ya no está arrancando el penning, ¿vale? O sea, tendremos... Hay un pequeño truco que es 3 segundos y perdemos la RAM, el contenido de la RAM, ¿vale? Vale para esto, tenemos ROM si no queremos hacer un apagado en frío y bueno, comodidad. Hay algunos MSX que para nos será más cómodo y hay otros que no. En mi caso, bueno, como tengo los dos botones frontales, me es igual apagarlo que hacerlo del reset, pero bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Y poco más. Ahora vamos a explicar lo de la entrada de línea de audio y creo que ya tenemos un repaso completo de las opciones especiales de la Flash Jacks, ¿vale? Vamos a explicar que es sencillo, ¿eh? No tiene ningún secreto, esto tampoco lo vamos a explicar, pero bueno, hay que hacerlo. Mira, tenemos aquí un parámetro que es el EST-BOL-IN y EST-BOL-OUT. Esto es eso, pues lo que está diciendo. Señal exterior, volumen de entrada y el volumen de entrada. El volumen interno, perdonad, el volumen del MSX. Hemos dicho que la parte de arriba es el volumen del MSX, o sea, el sonido que llega al MSX, y este es el volumen que sale por la salida de línea de la propia Flash Jacks. Bueno, pues tenemos aquí puesto un parámetro que es el número 2, que suele ir bien, podéis cambiarlo a vuestro antojo, o podéis bajar o subir el volumen de lo que estéis poniendo, si os permite el dispositivo. Y básicamente lo que hace esto es el mezclado de esa señal. No tiene más secreto, misterio y demás. Lo demás lo escupe como lo hemos puesto en el resto de las opciones. El volumen 5, en estéreo, o si le hemos puesto un filtro por hardware también no lo aplicaría. O sea, hace una captura digital y después hace el tratamiento que le hayamos dicho en el resto de los parámetros de configuración, ¿vale? Bueno, pues poco más. En la configuración no hay mucho más que explicar aquí de esto, ¿vale? Ya hemos dicho que tenemos la Monsound. Vamos a poner un par de canciones, las escucháis y veréis, bueno, pues que la captura es perfecta, ¿vale? Sin ruidos y sin nada, como estamos habituados, ¿vale? Pues salgamos, ¿vale? Para esto tenemos aquí una carpeta de la Monsound. Ponemos el MBWave, que es de la Monsound. No la detectará, ¿vale? Bien. Vamos a cargar los instrumentos de una canción. Y ahora la partitura. ¿Vale? Pues listos. A partir de ahora me callo y escucharlo, ¿vale? Es la Monsound, ¿vale? O sea, el sonido es la Monsound a través de la Flash Jacks, ¿vale?
ponemos alguna otra canción y poco más, ¿vale? Simplemente que sirva de ejemplo de la entrada de línea y la salida de línea. Vale, pongamos esta. No, pongamos otra, el Aurora. Este mismo. Estoy cargando ahora los instrumentos. Ahí estamos. ¿Vale? Venga. Bueno, pues listos. He puesto la Monson porque es un Opel 4 y bueno, simplemente por si alguien no conoce el MSX o algo, ha llegado este vídeo o lo que sea, pues nada, que vean las prestaciones que se llegó a tener con un sistema de 8 bits, que no se quedó solamente en los pitidos y en aquellas cosas que salían en el 82, con los PCs aquellos, pues, este sistema llegó a lo que llegó, o sea, se desarrolló bastante en el tema de audio. Y bueno, vamos a dejarlo aquí. Yo creo que hemos, en estos 10 capítulos hemos visto el total de lo que hace la FlashJax hasta la versión 1.3, que era la intención de todos estos tutoriales, de hacer un vídeo tutorial para poder hacer más o menos lo que es el manual, porque sí que entiendo de que es bastante grande, bastante amplio el manual. Siempre nos servirá el manual, por supuesto, para poder no tener que escuchar todo el vídeo y todo esto, y el manual no siempre va a servir de referencia, pero no es lo mismo tenerlo para consulta que leérselo de arriba abajo. O sea, es como si fuera un diccionario, o sea, un diccionario no me lo voy a leer todas las palabras para luego hacer consultas, ¿vale? Yo creo que esto con el vídeo queda mejor, ¿vale? O sea, vemos los vídeos y luego podemos ir al manual para ver el detallito, ¿vale? Pero creo que es mucho mejor. Pues nada, aquí lo dejamos y esperemos vernos pronto en la futura versión 1.4 y posteriores que hubieran. Y nada, hasta la próxima. Adiós.